Buenas tardes, muchachos. A continuación vamos a presentar el informe del laboratorio de ley de Ohm, en donde se es necesario usar un reóstato, el cual funciona en variar la resistencia que se utiliza en el circuito entre un ohmio y 10 ohmios. El hardware especializado en CasiLab, sensor de CasiLab, y en este caso nos va a servir como multímetro, en donde se puede corriente y el voltaje que circula por el circuito. Este circuito está armado en serie y en paralelo. En serie está el reóstato con respecto a la fuente y en paralelo está el sensor CasiLab. También vamos a usar el software especializado CasiLab, en donde se utiliza para hallar el voltaje, la corriente y la resistencia en cada uno de los sistemas, trabajando dos sistemas. El primero que vamos a trabajar será el de voltaje constante y resistencia variable, y el segundo el de resistencia constante y voltaje variable. A continuación armaremos el circuito. Como podemos ver, el sensor de CasiLab está dividido por dos partes, una parte A y una parte B. En la primera parte armaremos el circuito donde va la corriente, y en la parte B armaremos la forma de voltaje para medirlo. Con ayuda de los cables abriremos el circuito con la fuente y la cerraremos con el reóstato al sensor. Acá está el otro pedazo de corriente. Ese sería acá. Ahora vamos a poner de forma paralela para el voltaje, que va a ser en la parte B. De ahí conectaremos allá. Listo. De esta forma estará conectada el circuito y que va en serie y paralelo para la corriente y para el voltaje. Tenemos el programa CasiLab y cargaremos el ejemplo, que lo podemos encontrar en Advanced Science Kits, y buscamos ley de Ohm y le hundimos, le damos clic en versiones del docente y cargar ejemplo. Abrir, No lo enfoca. cerrar, y por lo que es un ejemplo se deben borrar todas las referencias que tenemos acá. Le hundimos en este para que nos borre cada gráfica que hay. Con clic izquierdo le damos en R para que nos muestre cada uno. Esta tabla de acá nos medirá la resistencia del reóstato, esta de acá la tensión del voltaje, y acá nos mostrará la corriente que nos va a suministrar. Por último, debemos ir a representaciones y darle clic en nuevo, darle añadir nueva curva. En el eje X daremos que va a ser R, y en el eje Y sub A1 numeral 1, para que nos muestre la otra tabla para la parte 4. Haremos la gráfica de voltaje contra intensidad de corriente. Prenderemos la fuente de poder primero y pondremos el voltaje en 1, donde nos marcará a 1 voltio, que va a ser la primera medida que tomaremos. Ahí más o menos a 1 voltio, y cuadraremos con el reóstato la resistencia constante, que va a ser de 8 ohmios. Aquí
Es el cuadro de medición de la resistencia con el reóstato. Y tomaremos la medida con este botón que tenemos acá, dándole clic para hacer una medición individual, que va a ser la primera en nuestra tabla y va a ser el primer punto para nuestra gráfica. Así sucesivamente, variando el voltaje de 0.5 en 0.5. Gráfica de voltaje contra corriente eléctrica, donde podemos apreciar que nos da una recta y la tangente de esa recta va a ser la resistencia que usamos. O sea, esta va a ser nuestra resistencia que usamos. En el teórico nos muestra que son 8 ohmios y en la práctica nos da un valor aproximado a 7,96 ohmios. Tenemos la explicación de cómo realizar la relación entre la corriente y la resistencia, que la resistencia va a variar y vamos a mantener un voltaje constante. Entonces, con el reóstato empezaremos desde 10 ohmios, dándole un voltaje de 1 voltio. Acá pueden ver que va a ser el voltaje en 1 voltio. Y con el reóstato la mediremos desde 10 ohmios. 10 ohmios aproximadamente. Y marcaremos con el mismo botón de la vez pasada en medición individual, donde nos botará la primera cifra para nuestra tabla y nuestro primer punto. Buenas tardes. Como podemos apreciar aquí en la gráfica de CASILAB, está la relación que tenemos entre corriente y resistencia, dándonos como resultado el voltaje a la -1 manejado por la fuente externa. A continuación, se podrá observar que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí tenemos una relación entre corriente sobre 1 sobre R, que despejando esta ecuación nos daría como resultado el voltaje, puesto que estaríamos trabajando la corriente por cada una de las resistencias, por la resistencia variable, como lo podemos observar aquí en la tabla.